Él ya alcanzó lo que parecía ser su meta. ¿Y ahora qué? Acabas de cruzar la línea más íntima. Has compartido tu piel, tu energía vital, tu vulnerabilidad más profunda. Pero lo verdaderamente determinante, lo que puede marcar un antes y un después, no comienza en la primera caricia ni en el primer beso. Comienza ahora, en ese silencio espeso que se instala cuando todo parece haber terminado. Muchas mujeres creen que el momento crucial está en la química inicial, en la conversación chispeante o en la atracción física que desata chispas. Sin embargo, la verdad es otra. El verdadero destino de lo que acaba de pasar se decide en un instante fugaz, tan breve que podría pasar desapercibido, apenas unos minutos cargados de significado. En ese lapso, cuando su respiración se serena y el cuerpo busca descanso, se juega un partido invisible. ¿Qué pensamientos le atraviesan en ese silencio? ¿Está recordando lo intenso que fue contigo o está buscando una excusa para desaparecer al amanecer? Esos minutos no dependen de él, dependen de ti, porque esa pausa silenciosa después de la intimidad no es un simple descanso, es un campo emocional lleno de detonadores ocultos. Es, literalmente, la puerta hacia una conexión auténtica, o la salida sin retorno que jamás imaginaste. Y aquí radica la clave. Algunos encuentros íntimos se transforman en el inicio de un relato inolvidable, mientras que otros, aunque sean intensos, se deshacen con la luz del día como si nunca hubieran existido. La diferencia no está en la suerte, ni en si encajas en su tipo. La diferencia se escribe en un código invisible que emerge en ese instante de quietud, cuando las defensas se derrumban y la máscara desaparece. Estás ahí, en el epicentro de la vulnerabilidad, con una batalla interna que se libra en silencio. Lo abrazo, hablo, me callo, ¿y si digo algo que arruine el momento? ¿O será mejor simplemente quedarme quieta, esperar, dejar que él lleve el ritmo? Cada segundo que pasa, ese silencio gana peso, se carga de dudas y posibilidades. Durante años hemos puesto toda nuestra energía en el arte de seducir, en cómo atraer, en qué decir, en cómo encender la chispa. Pero hemos dejado de lado lo que en realidad define todo, lo que ocurre después. Porque la pregunta fundamental no es cómo fue la intimidad en sí, sino qué sucede en su mente, en su sistema nervioso y en su memoria emocional una vez que todo termina. En esos minutos, su cerebro funciona como un tablero de control donde se activan interruptores biológicos y emocionales. Es como si, después de alcanzar el objetivo, su sistema necesitara reiniciarse por completo. Imagina un ordenador que acaba de ejecutar el programa más exigente, el del deseo, la conquista, la energía enfocada en un solo propósito. Al cerrarse ese programa, comienza un reinicio neurológico, y aquí ocurre algo fascinante. Su cerebro se inunda de un cóctel químico capaz de abrir puertas que ni él mismo controla. Dos sustancias son protagonistas absolutas. La primera, la oxitocina, no la hormona del amor, como algunos la llaman, sino la molécula del vínculo. Es la que baja sus defensas, la que le hace sentir confianza, la que abre un espacio donde se derriban muros emocionales. La segunda es la prolactina, responsable de la sensación de saciedad y calma, la que le dice al cuerpo: tarea cumplida, ahora descansa. La combinación es poderosa. La prolactina lo sumerge en tranquilidad, pero la oxitocina lo abre hacia ti. En ese estado, su mente racional, la que calcula, la que pone barreras, la que mide consecuencias, se apaga temporalmente. Y por primera vez en toda la interacción, deja de pensar para simplemente sentir. Ese es el momento más delicado, porque el cerebro, tras haber experimentado un pico de placer biológico, busca desesperadamente asociarlo a una emoción. Necesita etiquetar lo vivido y lo que perciba en ti, en tu energía, en tu manera de sostener ese silencio, se convertirá en un ancla emocional, un sello que determinará si guarda la experiencia como algo meramente físico o como un recuerdo cargado de conexión. No es él quien decide conscientemente. No se trata de que piense: quiero algo más con ella,
o esto solo fue pasajero. Se trata de un anclaje subconsciente que quedará fijado en su memoria emocional, influyendo en cómo te percibe más allá de lo ocurrido. La gran pregunta entonces es, ¿qué tipo de ancla le estás ofreciendo? Ese instante es la grieta donde más confusión se genera entre hombres y mujeres. Lo que para ti puede ser silencio incómodo, para él es una reprogramación biológica. Lo que tú percibes como un momento de incertidumbre, para su mente es el espacio donde se define el significado de lo que acaba de vivir. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Aquí ocurre lo mismo. Si no eres consciente de ese lenguaje invisible, puedes creer que todo depende de la suerte, cuando en realidad el poder está en cómo sostienes ese silencio, en la energía que transmites y en la huella que decides dejar en ese momento único. Uno de los mitos más dañinos que circulan desde hace décadas es la creencia de que después de la intimidad, los hombres solo quieren girarse y quedarse dormidos. Y aunque sí es cierto que la prolactina induce un estado de relajación que puede llevar al sueño, reducir ese momento a simple cansancio biológico es quedarse en la superficie de algo mucho más profundo. Confundir descanso con desinterés es como cerrar un libro justo cuando está a punto de revelar su mensaje más importante. La realidad es mucho más compleja, mucho más reveladora. Ese silencio que algunos interpretan como desconexión es en realidad el instante en que él está más receptivo a ti, más abierto a percibir tu esencia sin filtros. Su sensibilidad está al máximo. En su interior, su cerebro no busca excusas, está buscando una etiqueta emocional para darle sentido a la experiencia vivida. Y esa etiqueta no la obtiene de tus palabras, sino de la vibración que transmites en ese silencio, de la historia invisible que narra tu cuerpo mientras descansa junto al suyo. Lo que proyectas en esos minutos puede convertirse en una huella imborrable. Y aquí, el camino se divide en dos direcciones muy distintas. Imagina la primera ruta, la de la desconexión. Tú te sientes insegura, tu mente empieza a girar como un carrusel descontrolado. ¿Le habrá gustado? ¿Me llamará? ¿Qué significa esto? ¿Estará pensando en alguien más? No dices nada, pero tu respiración delata nerviosismo. Tus músculos permanecen tensos. Quizá tu mirada evita la suya, o incluso tomas el móvil para huir del vacío. Aunque no hables, tu cuerpo grita y él, que está en un estado de máxima apertura, percibe estas señales como presión, como una demanda oculta. La experiencia placentera empieza a teñirse de incomodidad y su instinto más básico registra la ecuación. Después del placer viene la tensión. Ahora piensa en el otro extremo, la indiferencia. Para protegerte, te levantas rápido, te vistes con eficiencia quirúrgica y evitas el contacto visual. Él lo interpreta como una transacción fría. El mensaje que recibe fue solo físico, sin más. Sí lo disfrutó, pero lo archiva como un recuerdo vacío, un consumo efímero que se agota en el mismo instante en que termina. Y luego está la segunda ruta, la que abre el verdadero vínculo. En lugar de ansiedad o frialdad, eliges proyectar serenidad. Respiras profundo, relajas los hombros, dejas descansar suavemente tu mano sobre su brazo, sin exigir nada. Si tus ojos se encuentran con los suyos, sostienes la mirada con calma, sin prisa. No pides explicaciones ni promesas, solo transmites un mensaje silencioso. Aquí estás seguro, aquí todo está bien. Esa sensación de refugio en un mundo que lo bombardea con exigencias es un tesoro. En ese instante, su cerebro crea un anclaje poderosísimo. Asocia tu presencia no solo con el placer, sino con la paz. Y la paz, en medio del ruido constante de la vida moderna, es lo más valioso que puede experimentar. Ese es el recuerdo que se vuelve adictivo, el sello emocional que lo ata a ti más allá de lo físico. Hemos explorado la química de su cerebro y el efecto de las emociones que proyectas, pero aún falta ensamblar las piezas del rompecabezas, porque nos han hecho creer que todo se juega en lo externo,
en ser más atractivas, más interesantes, más divertidas, incluso en tener mejor desempeño en la cama. Hemos pulido la superficie como si la conquista fuera el trofeo. Y sin embargo, la llave que abre su interior no está en lo que haces, sino en lo que él siente cuando está contigo. Vivimos en una cultura que le repite al hombre, desde todos los ángulos, que debe rendir, en lo laboral, en lo social, en lo íntimo. La cama se convierte en otro escenario de performance, donde se espera que sea intenso, que entregue, que brille. Pero cuando la función termina, cuando las luces se apagan, ocurre el momento más auténtico. Ya no hay nada que demostrar, solo queda ser. Y es ahí, en ese silencio, donde se libra la batalla invisible por su alma emocional. La verdad que pocos se atreven a decir es esta: un hombre no se enamora de tu cuerpo, ni de tu rostro, ni siquiera de la forma en que haces el amor. Se enamora profundamente de cómo se siente consigo mismo después de haber estado contigo. Eso cambia todo el juego, porque la pregunta deja de ser ¿qué piensa de mí? Y se transforma en ¿qué siente de sí mismo cuando está a mi lado? Tú te conviertes en un espejo donde él se refleja en su estado más vulnerable, y lo que ve ahí dentro es lo que determina su apego. Si percibe paz, refugio y aceptación, querrá volver una y otra vez a ese lugar. Si percibe tensión, vacío o inseguridad, su instinto lo alejará. Carl Jung afirmaba que aquello que no hacemos consciente acaba dirigiendo nuestra vida como si fuera destino. Este instante silencioso, aparentemente insignificante, es el ejemplo perfecto. Si no entiendes lo que ocurre ahí, crees que todo depende del azar. Pero si comprendes este lenguaje invisible, descubres que en tus manos está el poder de escribir la historia que deseas vivir. El anclaje que se graba en su subconsciente puede ser un regalo o una carga. Si la intimidad con una mujer termina dejándole una sensación de pequeñez, de deuda emocional, su mente lo registrará como una experiencia que resta, no que suma. Pero si en cambio ese instante se convierte en un espejo donde él se contempla como alguien capaz de dar calma, como un protector, como un hombre completo, la experiencia se transforma en algo mucho mayor que un encuentro físico. Se convierte en trascendencia. Tu serenidad silenciosa es la validación más poderosa que puede recibir. No es tu cuerpo el que se convierte en adicción, sino la versión de sí mismo que despierta cuando está contigo, más seguro, más sereno, más íntegro. Tú no alimentas su ego, tocas su alma. Y ahí está la diferencia. Muchas pueden despertar deseo, pero solo aquella que sabe nutrir su esencia más profunda conquista su lealtad y su corazón. La verdadera pregunta que deberías plantearte no es si le gustaste, sino ¿en qué tipo de hombre lo convertí en esos minutos de silencio? Esa revelación es un cambio de paradigma radical, porque desplaza el foco de ti hacia lo que él siente de sí mismo estando a tu lado. Es un espejo emocional, y como decía Carl Jung, aquello que no hacemos consciente nos gobierna como destino. Si no comprendes esta dinámica, creerás que todo depende de la suerte, cuando en realidad tienes en tus manos un poder inmenso. Ahora, el conocimiento sin práctica es como una llave olvidada en un cajón. Por eso necesitamos transformar esta verdad en un mapa claro, un camino que te muestre cómo convertirte conscientemente en ese refugio que su subconsciente ansía. Lo llamaremos los 3 pilares de la conexión y los 3 saboteadores de la intimidad. El primer pilar es el silencio consciente. La tentación más común es llenar ese espacio con palabras, pero el silencio, lejos de ser incómodo, puede convertirse en un lienzo donde pintas la emoción que deseas transmitir. Forzar conversaciones profundas, analizar lo que pasó o planear el desayuno es un error. Su cerebro en ese estado no quiere pensar, quiere sentir. Tu tarea es darle un silencio lleno de presencia. ¿Cómo? Empieza con tu respiración. Inhala de manera pausada. Exhala lentamente. Tu calma se contagia gracias a las neuronas espejo, y él, sin saberlo, se sintoniza contigo. Es como si hackearas su sistema nervioso con tu serenidad. El segundo pilar
es la mirada. Tus ojos se van a encontrar con los suyos y ese cruce será como un relámpago emocional. Una mirada ansiosa pide validación, una demasiado intensa asusta. La clave está en cultivar una mirada serena, sostenida un instante más de lo normal, acompañada de una leve sonrisa. Esa mirada no interroga ni exige, simplemente dice: te veo y aquí estoy segura. Este mensaje no verbal le da permiso para ser él mismo sin miedo al juicio. Le estás regalando aceptación incondicional, algo que rara vez encuentra en otros espacios de su vida. El tercer pilar es la despedida elegante. Si es momento de separarse, ese cierre es decisivo. Una salida ansiosa o cargada de preguntas sobre el futuro puede arruinar toda la atmósfera creada. Evita frases como «cuando nos vemos» o «me vas a escribir, ¿verdad?». La despedida debe ser fluida, tranquila, cálida, un gesto pequeño, como un beso lento en el hombro, la mejilla o la frente, acompañado de un susurro simple: «Descansa bien, gracias por esta noche». Es infinitamente más poderoso. Luego te retiras sin mirar atrás, proyectando valor propio y dejando tras de ti un eco de paz y misterio que su mente deseará revivir. Pero así como existen pilares que construyen conexión, también hay saboteadores que la destruyen. El primero es sacar el móvil justo después. Parece un gesto insignificante, pero es una daga contra la intimidad. La pantalla encendida corta la burbuja y comunica sin palabras: esto terminó. El segundo saboteador son las preguntas trampa. ¿En qué piensas? ¿Te gustó? Ambas lo sacan de su estado de sentir y lo empujan a racionalizar o evaluarte, rompiendo la magia. Y el tercero, el más letal: hablar del futuro inmediato, del qué somos o a dónde va esto. En esos minutos, su mente está sumergida en el presente más puro. Introducir expectativas es dinamitar ese santuario. Lo que era refugio se convierte en jaula y su instinto le empuja a huir. Hemos diseccionado los engranajes, la química cerebral, los anclajes subconscientes, las acciones que construyen y las que destruyen, pero lo esencial no está en la técnica, sino en comprender el porqué. La verdadera seducción, la que deja huellas indelebles en el alma de un hombre, no nace del estruendo del deseo, sino del silencio posterior, en esa calma sagrada donde ya no queda nada por demostrar. Ese silencio es tierra fértil. Es ahí donde la lujuria puede germinar en afecto y, si se riega con cuidado, florecer en un vínculo real y duradero. El problema es que nuestra cultura ha vaciado la palabra seducción, reduciéndola a un juego de apariencias o estrategias para obtener un resultado físico. Pero la auténtica seducción no es manipulación, es conexión. Es el arte de tocar un alma en su momento de mayor vulnerabilidad y dejar una huella que ningún tiempo ni distancia pueda borrar. Nos han entrenado para pensar que la seducción es una cacería, que debemos desplegar nuestras mejores armas para atrapar su atención. Pero la verdadera seducción, la que no desaparece, la que crea vínculos que permanecen, no nace de conquistar, sino de invitar. No se trata de demostrar tu valor con destellos, sino de abrir un espacio tan seguro que él sienta la libertad de mostrar el suyo. Ese santuario se construye justo después de la vulnerabilidad más intensa. Es en esos minutos posteriores donde se revela si lo que ofreciste fue solo un cuerpo o si entregaste también un refugio para su alma. La diferencia es brutal. La lujuria es una chispa biológica, impersonal y breve. El afecto, en cambio, aparece cuando a esa chispa se suma la paz. Cuando un hombre no solo archiva la experiencia como «esto se sintió bien», sino también como «y después me sentí tranquilo, me sentí seguro». Todo cambia de categoría. Ya no se trata de un recuerdo fugaz, se trata de ti. Tú te conviertes en la fuente de ese bienestar integral. Y lo que llamamos amor no es más que el siguiente paso lógico, el deseo profundo de cuidar y conservar esa sensación única que solo encuentra contigo. Cuando descubre que tu compañía no solo lo enciende, sino que lo repara, su instinto ya no es buscarte por deseo, sino por necesidad del alma. Ahí es donde el «quiero estar contigo»
se transforma en un "no puedo imaginar mi vida sin ti". Vivimos en un mundo que obliga a los hombres a ponerse la armadura desde niños, a competir, a resistir, a no mostrar fragilidad. La sociedad les exige ser rocas, ser proveedores, ser invulnerables. Pero debajo de esa máscara hay un ser humano cansado, que también anhela un lugar donde bajar la guardia sin miedo al juicio. Y la mujer que comprende esto, que sabe que el momento de máxima apertura no está en el clímax, sino en el silencio que le sigue, tiene en sus manos un poder único. Esa mujer se convierte en mucho más que una amante. Se convierte en su sanadora, en su refugio emocional. No le ofrece solo placer físico, le ofrece el bálsamo más escaso de la vida moderna, descanso interior. Ese es el verdadero poder femenino, no un poder que controla ni somete, sino un poder que nutre, que construye. No es el poder de ser deseada como un objeto, es el poder de ser indispensable como un hogar. Y aunque lo estamos viendo en el terreno de la intimidad, en realidad esta es una ley universal. Crear espacios de seguridad emocional es la raíz de cualquier relación profunda, sea de pareja, de amistad o de familia. La cama no es más que el escenario donde esta verdad se manifiesta con mayor intensidad. Piensa en el final de su día, no en el momento en que sale del trabajo, sino en esa hora de la noche en la que ya nadie lo ve. Cuando las máscaras caen, la del profesional competente, la del amigo divertido, la del hijo perfecto, la del hombre invulnerable. Ahí queda solo él, enfrentando el ruido de las exigencias, las notificaciones, la presión de rendir. Y cuando por fin llega el silencio, lo único que desea no es otro examen, no es otra competencia, es un refugio. Nos han enseñado a competir por ser la más deseada en la cama, a perfeccionar el cuerpo, la picardía, la chispa. Y sí, ser el fuego artificial más brillante genera emoción y vértigo. Pero los fuegos artificiales, por intensos que sean, siempre terminan en humo. Y el humo se disipa rápido. Esa es la trampa. Siempre habrá un espectáculo más ruidoso, más llamativo. El camino verdadero no es el del estruendo, sino el del hogar. No es el fuego que explota en el cielo, sino el que arde constante en la chimenea, ofreciendo calor y seguridad. Un hombre puede perseguir fuegos artificiales, pero solo construirá su vida junto a la mujer que sepa convertirse en su refugio. Porque mientras el deseo por el espectáculo alimenta al ego, la necesidad de paz alimenta al alma. Ser ese refugio no es pasivo, es un acto de poder consciente, es tener dentro de ti un océano de calma tan profundo que cuando él entra en tu órbita, inevitablemente lo siente. Es dejar de obsesionarte con ser interesante y empezar a cultivar la presencia. Es entender que tu verdadero atractivo no está en la tormenta que puedes desatar, sino en la calma que puedes ofrecer después de la tormenta. Mientras cientos compiten por ser un recuerdo excitante, tú puedes elegir ser la realidad donde él descansa. Esa es la elección. ¿Quieres ser un instante de brillo o una eternidad de paz? ¿El ruido que lo agita o el silencio que lo cura? La decisión marca no solo tu manera de seducir, sino tu camino como mujer. Porque nadie puede dar paz si no la ha encontrado primero dentro de sí misma. Así que no te obsesiones con ser la mujer que él desea en su cama. Aspira a ser la paz que busca cuando el mundo se apaga. Ese es el verdadero lenguaje del deseo masculino. No se trata de juegos, se trata de conexión. Y si quieres seguir descubriendo cómo activar esa energía poderosa desde tu interior, cómo conectar de forma magnética, sin ansiedad ni máscaras, te invito a que te quedes conmigo en este viaje. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame en el próximo video, donde vamos a seguir descifrando juntos los secretos ocultos de la atracción y del amor auténtico.